que el Partido de la Liberación Dominicana, que a nuestro juicio tuvo los mejores gobiernos. Son esas bases del partido que nos están postulando a nosotros. Son esas bases del partido que rechazan esos comportamientos, mi apuesta de sacrificio, mi vida de sacrificio, de entrega, de sinceridad. Yo no la voy a cambiar en una campaña electoral para yo decir a la gente, voten por mí, por esto y aquello, que yo voy a hacer esto. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial, el amigo profesor Luis de León, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, en su condición de precandidato presidencial por el PLD. Hice una excepción con él por la amistad, porque yo había decidido que hasta que no esté avanzado ese proceso no iba a invitar a los precandidatos, porque estamos todavía con mucho tiempo de antelación, ¿no? Pero no podía decirle que no a un amigo. ¿Cómo está usted, profesor? Gracias. Primeramente, permítame agradecer su gentileza, su bondad con un amigo y saludarlo a usted y a su público. Siempre nos sentimos orgullosos de asistir a este programa a partir de Vamos a ver, usted compite por la candidatura presidencial del PLD. Ahí está compitiendo también 3 mujeres, doña Maritza, doña Karen y doña Margarita. Pero también 2 hombres también, que son Abel Martínez y Francisco Domínguez Berito. Vamos a hablar un poco del profesor Luis de León. ¿Usted nace dónde, profesor? Bueno, yo nací en Juan Gómez, una sección del municipio de Guayubín. Famosa por el merengue, histórica, ¿verdad? Provincia de Montecristi. El merengue, el Juan Gomero. Juan Gomero. De Ñico Lora, sí. La muchacha de Juan Gómez. de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Pero tienen un defecto que se ríen de todo el que Y es verdad, eso es una leyenda. Pero esa es una leyenda. De que son bonitas, porque yo he estado ahí, son muchachas muy lindas. Gracias por eso. Pero de que se ríen de la gente, es cierto. Bueno, eso era un español. La historia era que era un español que tenía unas hijas que eran muy hermosas. Bueno, y la gente le acuñó que ella era un poco... burlona. A lo mejor cosa de niña jovencita, que todo es motivo de risa, ¿no? Claro. Sí, un merengue muy sabroso, Juan Gomero. El Juan Gomero, sí, ya universalizado. Muy bien. Tremendo. Entonces, usted estudió educación. Yo estudié en el Liceo Luis José Antoine de Guayubín, me gradué de bachiller en Ciencias Naturales. Sí. Filosofía y naturales. Bueno, y vine aquí a la capital de la República a propósito precisamente de cuando se fundó el PLD. Y participé de la fundación del PLD, como ya lo he dicho numerosas veces. ¿Usted estaba en el viejo PRD o comenzó solo con el PLD? No, yo estaba en el PRD. En el PRD, que era el partido de Juan Bosch. Claro, yo fui en Guayubín el dirigente del FREN, Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, que era el órgano estudiantil en los centros de educación media del PRD en ese entonces. ¿Y usted fue de los que pasó con don Juan a fundar el PLD? Y fuimos, sí, vine aquí a la capital de la delegación que vino de Montecristi a participar de la fundación del PLD, que fue, repito, 15 de diciembre del año 1973, que se celebró acá en los salones de fiesta deluxe de la avenida, lo que se llamaban antes, ya no son salones de eventos, eran unos salones de eventos, en la avenida Winston Churchill, casi esquina Gustavo Mejía Ricard. Sí. Bueno, y aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudiamos una primera carrera, la carrera de educación. La primera carrera fue Derecho, después la compartimos con Educación. Y aunque... Pero usted ha sido más educador, ¿no? ¿Se graduó de abogado también? No hice la graduación. Pero si continuó educación. No, claro, la asumí, la abracé. Cuando usted estaba saliendo de la Facultad de Humanidades, yo estaba ingresando. Porque yo recuerdo que usted era secretario general de una asociación que había en Humanidades. Sí, una FAU. Que Unión de Asociaciones de la todas las asociaciones, Facultad de Humanidades, a todas las asociaciones de las diferentes menciones. Pronunciando algunos discursos ahí. Gracias. Entonces usted estaba dedicado a la educación, ¿verdad? 2 carreras en mi vida yo he asumido de alma y corazón, con entrega, con sinceridad, con valentía.
la carrera de educación y la carrera de la política. Bien. Solo después de eso, usted ha militado en dos partidos, primero PRD y después PLD, y ahí se ha quedado toda la vida. Claro, ahí he militado toda la vida. Nunca en los conflictos que hubo, no intentó irse en un momento, no. No. En el Partido de la Liberación Dominicana nosotros hemos participado, hemos sido observador y participante de parte de esos conflictos que se han dado en el partido, porque nosotros hemos asumido posiciones políticas. Bien. La misma fundación de la Fuerza Buchista del PLD, que ya hemos dicho que fue fundado en Capotillo, Loma de Cabrera, un 16 de agosto del año 1999, responde a una posición doctrinaria, ideológica, ética, moral, política. Tengo entendido que siendo usted muy joven, cuando don Juan en una ocasión anunció que se iba del PLD después de las elecciones de 1982, que ahí había, que si un grupo estaba con Jorge Botello, que si usted también asumió posición ahí. Claro. ¿Qué hizo usted en ese momento, siendo un dirigente joven? Bueno, hay varios momentos, porque don Juan también, después de las elecciones del 90, renunció. En el 82 amenazó. Bueno, para hablar de este grande de la democracia, de la libertad, de la patria, de las letras, Juan Bosch, hay que reflexionar profundamente. Usted sabe que Juan Bosch tenía una posición política, por su posición moral, era una posición política determinada. Asumía posiciones en los momentos de esos conflictos. Bueno, yo estuve en una posición apoyándolo a él en todo momento, las posiciones que el profesor Juan Bosch asumía, porque desde temprano nosotros cuando llegamos aquí lo conocimos y nos relacionamos un poco detrás de él por su pensamiento. En 80 y pico fue por la diferencia con Rafael Alburquerque. Fue la diferencia, correcto. Pero en el 90 fue que ya se fue y renunció. En el 80 y pico fue la diferencia con el sector, un sector grupal de Rafael Alburquerque. Pero en el 90 fue un acontecimiento que tiene dos lecturas así rápidas. Bueno, la primera fue que Juan Bosch, cuando compitió con el doctor Balaguer, se le hizo un fraude. Él lo llamó fraude colosal. Sí, acuñó esa frase. Exactamente. Y Juan Bosch distribuyó un documento que por todo el país, que era un breve, lo llamaban un pasquín o una nota de una sola página, que decía que se vaya ya. Se refería a Balaguer. Sí. Y ustedes recuerdan que Juan Bosch, en la Casa Nacional del PLD, allá, en lo que llamaban el Palomar, que existe ya una segunda planta, pero ya más modernizado. En ese tiempo era una pequeña oficina. En ese tiempo era una pequeña oficina, correctamente. Juan Bosch dijo que estaba dispuesto a escoger el camino de José Martí. Inmolarse. Y manifestó que estaba dispuesto a irse a juramentar a Santiago, como lo hicieron los restauradores de la República que establecieron el gobierno en Santiago. Eso era su actitud resuelta de enfrentar a Balaguer. Pero parte de su discipulado no lo apoyó, no lo respaldó a él en esa decisión que él tenía resuelta. Bueno, y usted sabe que el Partido de la Liberación Dominicana... ¿Usted recuerda quiénes no lo apoyaron en eso? ¿O no quiere decir? Están ahí todos esos actores. Todos esos actores están ahí y otros se han ido. Es que habían gente desde ese tiempo en el PLD que tenían como un amorcito a Balaguer. Yo no sé, yo creo que entraron equivocados al PLD porque eran como más balagueristas que bochistas. Y en los hechos lo demostraron después. Bueno, así es. Bueno, y entonces el PLD acostumbraba al país cada 4 años a celebrar su congreso, que era el congreso ordinario. En ese congreso ordinario tenía 2 mandatos. El primero era conocer los temas, revisar las políticas, los temas, organización, línea de masa, línea electoral, línea educativa, etcétera, etcétera. Y la segunda fase era la línea de poner en contexto el liderazgo para que la base o lo asumiera o lo relevara o lo cambiara. Bueno, el profesor Juan Bosch, los congresos terminaban o 26 de enero o 27 de febrero, en 2 fechas históricas, ¿verdad? El nacimiento de Juan Pablo Duarte y la independencia nacional.
Y el congreso del partido terminó 27 de febrero. Juan Bosch se fue del PLD el día viernes a las 5:30 de la tarde, anunció su salida desde su casa, en la Paseo de los Locutores número 43, en el Sánchez Evaristo Morales. En horas de la tarde le dijo a la prensa, una parte de la prensa que estaba ahí, que renunciaba y se iba del PLD, porque estaba alcanzando a ver los mismos vicios que tenía el PRD, por los cuales se fue del PRD y fundó el PLD. Yo recuerdo palabras muy duras. Él dijo fue que habían personas que lo único que buscaban era enriquecerse con la política. Correcto. Fue profético. Correcto. Que no volvía más. Eso fue. Bueno, y Juan Bosch entonces decidió irse del partido. Nosotros, quien les habla, era secretario general del Comité Intermedio Juan Núñez Mieses, del sector Villaconsuelo, Villajuana. Y nosotros recordamos ese viernes que reunimos a la dirección media y le dijimos, vamos a la Casa Nacional, vamos a ocupar. Hubo mucho movimiento, muchos locales. Claro, eso fue. Yo recuerdo un amigo mío que amaneció en un local. Eso fue, bueno, y ahí en la Casa Nacional del PLD fue toda la dirigencia del partido. Eso se nubló como por arte de magia, cuando conoció de la renuncia del profesor Juan Bosch. Bueno, y quien les habla, como era secretario general, en un momento determinado, tomamos la decisión, ahí nos reunimos todos los secretarios generales de acá del distrito y una parte del interior que vino, y me decidieron designar a mi coordinador de los secretarios generales. Nosotros tuvimos la dirección del partido por unos 15 días, tanto de aquí, de Nueva York, de España, de todas partes. Bueno, todo aquello usted sabe que cómo terminó al final. Convencieron a don Juan que volviera. Convencieron al profesor Juan Bosch que volviera a esos mismos intereses. Bueno, y ya la historia la conocemos de aquí. Bien, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de por qué los compañeros suyos, los PLDistas, deben votar por usted. Porque es un asunto interno, mientras tanto. ¿Por qué debe ser Luis de León candidato presidencial del PLD para las elecciones del año 2024? Vamos a la pausa. Profesor Luis de León, en la competencia es interna en estos momentos en el PLD. Después ustedes tendrán la tarea de combatir a los demás partidos, sobre todo al partido de gobierno, en las elecciones. Pero mientras tanto, como son los PLDistas que van a votar, mientras tanto, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué usted entiende que sus compañeros y compañeras de partido deben elegirlo a usted como la mejor opción para la candidatura presidencial? Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, nosotros hemos sido aspirados, no aspiramos. Desde la base del partido, de todo el país, de acá del Distrito Nacional, después que se produjeron dos colapsos, que son motivaciones para la aspiración nuestra también, signaron los últimos años de existencia del PLD a partir del gobierno. El primer colapso fue la división del partido, el 6 de octubre del año 2019. Usted afanó mucho para que no se produjera esa división. Correcto, división. Nosotros como Fuerza Bochista duramos 2 años en una campaña. Pero no le hicieron caso. En una campaña, y visitamos al presidente Danilo Medina, al presidente Leonel Fernández. Pero los entornos no nos permitieron verlo. Y en esa campaña nosotros dijimos claramente que el propósito era dividir al PLD para sacarlo del poder, y así ocurrió. Bueno, entonces 2 colapsos dijimos. El primero fue, ya dije, repito, el día 6 de octubre del año 2019, y el segundo el 5 de julio del año 2020, cuando fue la derrota electoral que sufrió el PLD. Pero más que eso, las situaciones que se han generado posterior a, con la situación, ¿verdad?, de sometimiento a la justicia. Bueno, todo el mundo es inocente hasta tanto un tribunal diga lo contrario. Sin embargo, son acontecimientos que han producido en el Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido trágico, ha sido, han dado lecciones muy fuertes, pero además
la política en estos tiempos, en todos estos tiempos, los políticos han desacreditado la política. Nosotros nos hemos considerado todo tiempo, en todo el tiempo, alumnos del profesor Juan Bosch. Estuvimos con él y lo emulamos, lo hemos emulado todo el tiempo. La creación de la Fuerza Bochista fue una emulación al profesor Juan Bosch, porque el contexto en que se fundó la Fuerza Bochista no era, yo fui convocado a una conferencia al salón de actos del gran monumento que rinde homenaje a los restauradores de la República allá en el Cerro de Capotillo, Loma de Cabrera, Dajabón, la línea noroeste, para dictar una conferencia con el nombre de La Guerra de la Restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch, su libro, que se llama así. Pero en la fase de preguntas y respuestas me presentaron situaciones, 1999, primer año del PLD, y ya empezaban, a esa conferencia asistieron noroestanos de Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Dajabón y Montecristi. Y ya en esa conferencia la gente empezaba a hacer sus cálculos y cuestionamientos tempranamente. Y ahí fue que nosotros dijimos el concepto. ¿Cuál era la preocupación en ese momento de esos PLDistas que se le acercan a usted? Año 99, fue el primer gobierno del PLD. Primer gobierno, bueno, que gente allegada al profesor Juan Bosch no estuviera, decía de la gente de las bases de allá, ellos se referían a gente de las bases del partido. Decían que determinadas personas excluyeran, no recibieran a la gente. Y el comportamiento de algunos funcionarios, ¿verdad? De funcionarios, todo eso, era un cuestionamiento. Entonces nosotros dijimos, pero eso quiere decir, lo que debemos hacer es organizar, y dije yo, una fuerza bochista, ese fue el concepto, una fuerza bochista que sea, le dije, un stop. Y usted no fue en ese momento criticado, sancionado, porque el PLD tenía prohibido, por el propio don Juan, formar grupos. ¿No lo atacaron a usted por eso? No, porque ese fue un equipo de valores. ¿Cómo que sí me atacaron? Me amenazaron y de todo. Con expulsarlo. De todo, de todo. Bueno, aunque quiero decirle que cuando salimos del gobierno, en el 2000, ¿verdad?, a la Fuerza Bochista pertenecieron Franklin Almeida Rancière, José Tomás Pérez, Ramón Andrés Blanco Fernández, Julián Cerulle, José Estefan Bosch, nieto del profesor Juan Bosch, desaparecido a destiempo. Participaron, entre otras personas que no me vienen a la memoria, connotados del Partido de la Liberación. En ese momento lo acompañaron a usted. En ese momento, después... Bien, pero retomando, sí. ¿Por qué debe ser usted la persona elegida? Usted le está hablando, recuerde, a los PLDistas. Claro que eso, sí. Eso es una competencia sí, interna. Obvio. Bueno, es que voy allá, ese discurso lo estoy haciendo, voy allá. Las bases del partido. La coyuntura política del actual momento es otra, es una coyuntura política nueva. Y los valores singulares del profesor Juan Bosch que nosotros asumimos, ética, moral, buen desempeño en la gestión pública, buen comportamiento y una carrera política ejemplar. Modestia aparte, nosotros creemos que toda la historia del PLD no hemos tenido ni vacaciones, ni expulsiones, porque aun cuando se produjo aquella ocupación de la Casa Nacional que me hicieron un juicio político, participó José Joaquín Midó Medina, era parte, después siendo él, en el gobierno del presidente Danilo Medina, que él era el director encargado de ética, me contaba, pero qué bien, nos dimos cuenta que tú todo lo hiciste por don Juan, y me he dado cuenta a lo largo que tú eres un buen discípulo. Un hombre íntegro, don Joaquín. Sí, un buen discípulo de don Juan. Sí. Nosotros te comprendimos en todo lo que tú nos dijiste ahí, y por eso no pudimos tomar ninguna actitud contra ti. Y fue así, pues yo lo dije, fue que lo hicimos en nombre del profesor Juan Bosch, que nuestro padre se había ido de la casa y que había que producir un movimiento que llamara la atención para que él volviera. Etcétera, etcétera. Entonces, por lo que entiendo de lo que usted ha dicho, profesor, los PLDistas tienen en usted, vamos a decirlo, sin modestia de su parte, al más legítimo representante de los ideales de Juan Bosch. Claro que sí, gracias. Dígalo así, no se preocupe. Claro, claro. Bueno, pero nosotros hemos dicho que nuestro discurso, nosotros hemos sido aspirados por la base del partido. Usted sabe que en el partido, los congresos del partido investigaban, estudiaban
cuando se perdían las elecciones, como ocurrió en el 2000. ¿Por qué se perdieron las elecciones? Pero este congreso que fue virtual, en el cual yo tuve una posición crítica. Usted dijo que no se debía hacer que en no ese se momento. debía hacer el congreso. Y usted dijo otra cosa aquí en este programa. Sí, Usted sí, dijo sí. que el PLD le debía una disculpas al pueblo dominicano por los escándalos de corrupción. Claro, claro, no. Es que había que investigar, hacer un proceso como hacía el profesor Juan Bosch, crítico y autocrítico con las bases del partido. Con la base del partido no se habló, No se hizo nada. ni se le ha explicado nada. Son esas bases del partido que nos están postulando a nosotros. Son esas bases del partido que rechazan esos comportamientos. Son esas bases del partido que no toleraron que el partido lo llenaran con funcionarios de la sociedad civil y que impidiera que las bases accediera a los puestos, sobre todo los que tienen carreras políticas y que están preparados técnicamente para el desempeño de una posición. Pero también recuerde que los gobiernos se supone que gobiernan para todo el mundo. Y aunque una persona no sea miembro de un partido, el presidente tiene la atribución de concederle una función. Sí, pero no se puede exceder el equilibrio. Y entonces, ¿usted entiende que el presidente Fernández y el presidente Medina se excedieron nombrando gente que no eran PLDistas? Sobre todo el presidente Danilo Medina, sí. Pero no eran tantos, ¿no? No lo vamos a calcular, pero ahí hay cosas que se ven y cosas que no se ven, como decía el profesor. Pero los grandes escándalos ocurrieron alrededor de PLDistas, no de gente fuera de PLD. No, compartido. Pero sobre todo PLDistas. Está compartido. Desde el primer gobierno de Leonel Fernández, un hoy connotado senador de la Fuerza del Pueblo, un hombre que se enriqueció y no ha dado explicación, y ese fue un PLDista toda la vida. Claro. Y eso es una cosa muy escandalosa. Bueno, entonces, porque usted representa los ideales de don Juan, usted entiende que usted es la persona ideal para ser elegida candidato presidencial. Vamos a la pausa y volvemos para continuar. ¿Qué usted está haciendo para conquistar ese voto? Profesor Luis de León, ¿cómo usted está llevando a cabo su campaña interna? ¿A dónde acude para convencer a sus compañeros y compañeras de que voten por usted en las primarias? Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo una campaña fundamentada en valores, fundamentada en la necesidad de que el Partido de la Liberación Dominicana, que a nuestro juicio tuvo los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana, con la excepción del gobierno efímero del profesor Juan Bosch, fueron los gobiernos que encabezaron precisamente Danilo Medina y Leonel Fernández. No con la suficiencia de realizaciones que quisiéramos, pero hasta ahora han sido los mejores gobiernos. Nosotros estamos visitando los organismos y nos estamos reuniendo con determinados grupos del partido que nos invitan a hacer la propuesta política, social, desde el punto de vista... Usted está recorriendo el país. Correctamente. Pero también nosotros estamos socializando con aquellos dirigentes del partido que tienen posiciones críticas sobre todos estos procesos que han ocurrido y estamos dialogando con ellos. Ellos nos están apoyando. Debo decir, y me siento un gran agradecimiento, la acogida que hemos tenido y el partido... La participación nuestra ha sido un instrumento para revivir la esperanza de volver al poder. No porque nosotros estemos en una actitud resuelta, determinante, o nosotros el mar, no, es porque la valoración que hace el Partido de la Liberación Dominicana, la dirigencia del país, por el hecho de la decisión que nosotros aceptamos de aspirar a la presidencia de la República. El momento y la coyuntura política también nos ha permitido llegar con gran facilidad a toda la dirigencia del país. Todavía no tenemos el tiempo suficiente, ni tenemos la posibilidad de comunicarnos rápidamente con el pueblo, pero lo estamos haciendo en la medida en que las circunstancias nos lo están permitiendo. Y debemos manifestar en este programa
que nos sentimos altamente satisfechos, pero no solo acogido por el pueblo que está organizado en el PLD, sino diversos sectores políticos, sociales, en las provincias, en las comunidades y aquí del país. Mucha gente me Las dice, primarias no han decidido ustedes si serán cerradas o abiertas todavía. bueno, hasta ahora son cerradas. O sea que a los PLDistas usted tiene que convencer primero. Claro que sí, a los pero nosotros encantados. Sí. Porque para nosotros convencer a los PLDistas no tenemos que hablar muchas cosas. La moral se ¿Usted predica, ha hecho alguna, la moral se predica con el ejemplo. Profesor, alguna medición? Porque yo he recibido, y yo no sé a quién creerle, de las diversas oficinas de sus compañeros y compañeras que aspiran, y todos muestran encuestas que los ponen allá en el tope. Bueno, yo no estoy haciendo esfuerzo, yo no estoy compitiendo, yo no quiero competir ese tipo de competencia, ni compito en dinero, ni compito en hacer propaganda para decir lo que yo no soy, o para alterar números. No, no, mi apuesta de sacrificio, mi vida de sacrificio, de entrega, de sinceridad, yo no la voy a cambiar en una campaña electoral para yo decir a la gente, voten por mí, por esto y aquello, que yo voy a hacer esto, no. No, yo no estoy en ese tipo de competencia. ¿Usted no hace medición? No, yo no hago ese tipo de competencia de mediciones que es para engañarse a sí mismo. Porque la mayoría son para engañarse a sí mismo. Pero yo no la hago. Yo la dejo que la hagan otros. Alguien está mintiendo porque los amigos de Abel lo ponen por allá No, arriba, los de Domínguez Brito también. Ni hablo mal de ellos. Los de Margarita también. Ni opino de ellos. No. No, yo no hago ese tipo de investigación científica así para yo alterar. Vamos a hacer una cuando el proceso haya avanzado, pero será la verdad. Sí. Porque yo no ando tampoco con un discurso demagógico, tampoco, no hemos utilizado eso. Nosotros andamos con la verdad en la mano, con nuestra conducta, con nuestra actitud, y como decía José Martí, la mejor forma de decir es hacer, o como dice el pueblo de acá, la moral se predica con el ejemplo. Y yo he tenido toda una vida de entregada, ya dije, a la educación y a la política. Y a la política, en el desempeño, fui los 20 años de gobierno del PLD, fui subsecretario, viceministro de Educación. Y ahí está mi conducta, mi obra. Muchos entendían social. Que usted debió en un momento dado ser ministro. Claro que sí, claro, todos me lo ofrecieron, pero bueno, pero eso no me ponía a mí guapo, ni me ponía a mí una actitud individualista, ni personalista. Bien. Es más, quien les habla, cuando el PLD perdió las elecciones, en el año 2000, ¿verdad? En el año 2000. El único que dio la cara, que salió de la cara. Los otros lo hicieron al final, los tres. O sea, cuando ganó Hipólito Mejía aquella vez. Correctamente, representando al partido y tomé una actitud. Bueno, yo en ese periodo entré al PLD en el periodo 96-2000, teniendo un vehículo y salí sin vehículo, sin nada, porque se dañó. Y salí en la calle normalmente, común. Bueno, sin complejo. Sin complejo, sin ninguna Hay actitud. Compañeros suyos que ya no pueden vivir sin una jipeta y una cosa. Gracias. De manera que mi campaña es una campaña muy de diálogo, muy de conversación. Bueno, profesor, y pues, sin atentar contra nadie. Ofender a los demás. Y sin ofender a los demás, mucho menos. Muchas gracias, profesor. Le deseamos suerte. Cuando vaya avanzando el proceso, yo le invito de nuevo. Ojalá agradezco. Que de verdad los PLDistas tomen en cuenta su trayectoria, porque la política se ha maleado tanto y hay gente que si no es dinero no atiende a nada. Así es. Espero que ustedes lo atiendan por lo que usted ha sido. Gracias. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.